En ¿Por qué el mundo no existe?, Marcus Gabriel explora la idea de que la realidad no es un todo unitario, sino un conjunto infinito de campos de sentido en los que nuestra percepción, pensamiento y acción interactúan. La reflexión comienza con las preguntas más antiguas y persistentes de la humanidad sobre el sentido de la existencia y la naturaleza de la realidad. No se trata de negar que existan cosas concretas, desde planetas hasta pensamientos, sino de poner en duda la existencia del mundo como un todo unificado. La propuesta central sostiene que todo existe salvo el mundo, que es solo una ilusión conceptual creada por la tradición metafísica. Esta idea da paso a una nueva forma de pensar la filosofía y a un principio que se denomina nuevo realismo. El nuevo realismo se presenta como una superación de la posmodernidad. Mientras esta última buscó liberarnos de los grandes relatos fabricando al mismo tiempo nuevas ilusiones, el nuevo realismo afirma que no vivimos en un engaño colectivo. No estamos atrapados en sistemas de apariencias, sino que podemos reconocer la realidad tal como es, aunque en ocasiones nos equivoquemos. Así se rompe con la idea de que todo lo que conocemos es una construcción sin base más allá de nuestro lenguaje o de nuestras prácticas sociales. La crítica a la metafísica se centra en su intento de explicar el mundo como un todo absoluto. Su objetivo fue siempre describir la realidad tal cual es, diferenciando lo que aparece de lo que existe en sí mismo. Sin embargo, este proyecto terminó inventando la noción misma de mundo como totalidad. A lo largo de los siglos, diferentes filósofos han buscado esa fórmula que lo abarque todo, sin lograr más que versiones parciales y contradictorias. El constructivismo, heredero de Kant y reforzado por la posmodernidad, afirma que no hay hechos independientes de nuestras percepciones, que todo está mediado por las estructuras que imponemos. Pero esta perspectiva lleva al extremo la metáfora de las gafas verdes de Kant, según la cual nunca sabemos si vemos las cosas tal como son o como nos las muestra nuestra mente. Frente a esto, el nuevo realismo afirma que los hechos existen por sí mismos y que incluso nuestros pensamientos acerca de los hechos forman parte de esa realidad. El ejemplo de un volcán visto desde distintos lugares ilustra esta propuesta. No hay un único objeto independiente de los observadores ni tampoco simples construcciones individuales, sino múltiples hechos coexistentes, el volcán mismo, sus apariencias desde diferentes perspectivas y hasta los sentimientos que provoca. De este modo, la realidad es plural y no puede reducirse ni a un mundo sin espectadores ni a un mundo hecho solo de espectadores. A partir de esta visión se introduce una nueva ontología, entendida como la doctrina del ser. No todo lo existente puede reducirse a lo que estudian las ciencias naturales. Existen también realidades políticas, sociales, culturales y subjetivas que no caben en un laboratorio. El universo, entendido como el ámbito de los objetos accesibles a la ciencia, no agota la totalidad de lo que es. Existen sueños, leyes, obras de arte, recuerdos, todos ellos con derecho propio a la existencia. La tesis de que el mundo no existe significa que no hay una conexión última que abarque todas las conexiones posibles. Solo existen múltiples ámbitos, múltiples mundos que coexisten sin formar una unidad total. Pensar que todo está conectado o que hay una fórmula universal es un error. Lo que sí existe es la pluralidad de dominios y la infinidad de hechos dispersos, algunos relacionados entre sí y otros absolutamente independientes. El planteamiento concluye en que menos existe de lo que solemos creer, porque el mundo no existe, y al mismo tiempo más existe de lo que pensamos, porque todo lo demás tiene lugar en distintos ámbitos de realidad. La tarea de la filosofía consiste en volver una y otra vez al inicio, formular de nuevo las preguntas fundamentales y no caer en la trampa de los sistemas cerrados. El camino se abre con un lenguaje claro, accesible y sin pretensión de fórmulas definitivas, para explorar con seriedad lo que significa que todo exista salvo el mundo. Parte 1. ¿Qué es esto realmente, el mundo? Preguntarse por el mundo implica enfrentarse a la cuestión más radical,
qué significa estar aquí y qué es lo que realmente nos rodea. Desde que nacemos nos encontramos dentro de algo llamado mundo, pero apenas reflexionamos sobre su naturaleza. La rutina nos adormece hasta el punto de aceptar como evidentes situaciones y lugares que quizá no lo son. Para una mirada extraña, como la de un ser de otro planeta o la de un niño, todo se presenta como algo desconcertante y lleno de interrogantes. La filosofía retoma esa actitud, rehúsa dar por válidas las certezas establecidas y convierte lo cotidiano en materia de asombro. Este extrañamiento enseña a no confiar en lo que parece obvio. La filosofía educa para recordar que lo que consideramos natural pudo haber sido de otra manera. Ese gesto de cuestionamiento ha sido motor de cambios decisivos en la historia humana, como el nacimiento de la democracia o el descubrimiento de que la Tierra no es el centro del cosmos. De la misma manera, pensadores como Anaxágoras o Giordano Bruno arriesgaron su vida al afirmar que el universo es infinito o que existen otros mundos habitados. El cuestionamiento de lo aparente se convierte así en una vía hacia el conocimiento profundo. La gran pregunta se formula en términos sencillos: ¿tiene algún sentido la existencia, la historia y el conocimiento humano, o somos solo criaturas perdidas en el vacío cósmico? Para responder, es necesario desaprender lo que creemos saber y comenzar desde cero. Descartes lo expresó con claridad al sostener que, al menos una vez en la vida, es preciso poner en duda todas las convicciones. Adoptar esta perspectiva exige mirar como lo haría un niño o un extranjero, sin apoyarse en certezas heredadas, para examinar dónde estamos y qué significa realmente estar en el mundo. La literatura y la imaginación han explorado estas preguntas de manera sugerente. En la novela rusa Chapaev y la nada, los personajes se enfrentan a la idea de que el universo mismo podría estar situado en la nada. Todo lo que experimentamos, desde la Tierra hasta las estrellas, aparecería sostenido por un vacío absoluto. Esta intuición recuerda la amenaza del nada en la historia interminable, donde el mundo de la fantasía se desintegra si no es alimentado por los sueños. La filosofía se nutre de estos símbolos porque plantean con fuerza el peligro de un universo sin sentido. El cine y la cultura contemporánea también han recogido estas inquietudes. Películas como Inception o Matrix reactualizan la vieja sospecha de que lo real no es más que un sueño o una simulación. Sin embargo, la preocupación por distinguir entre ilusión y realidad atraviesa toda la historia del pensamiento. Galileo ya había advertido que los colores no existen en las cosas mismas, sino en la percepción, y la física actual sostiene que la materia podría ser una proyección desde dimensiones ocultas. La ciencia, lejos de disipar las dudas, profundiza el enigma. Ante esta incertidumbre, surge la paradoja de confiar en un mundo que quizá no sea tal. Aprendemos desde niños a aceptar que las cosas están ahí, pero la filosofía obliga a preguntarse si no hemos confundido nuestras representaciones con la realidad misma. Cuando se examina con detenimiento, todo conocimiento se ve envuelto en un velo de desconocimiento. Sin embargo, seguimos actuando como si lo inmediato fuese sólido y confiable. La tensión entre lo que parece evidente y lo que podría ser ilusorio mantiene viva la investigación filosófica. Distinguir entre mundo y universo se vuelve entonces una tarea urgente. Llamamos universo al conjunto de objetos que la ciencia estudia con sus métodos, pero ese universo no agota lo que existe. Existen dominios distintos, el de la política, el del arte, el de la memoria o el de los sueños, y cada uno tiene sus propias reglas. Pensar que todo cabe dentro del universo físico es reducir la pluralidad de lo real a un solo registro. La filosofía muestra que más allá del cosmos de los científicos hay realidades que no se dejan atrapar por ecuaciones, pero que forman parte de lo que somos y experimentamos. El materialismo se presenta como una visión que sostiene dos ideas principales: todo lo existente se encuentra en el universo y todo lo que está en el universo es material o tiene una base material. Bajo esta mirada,
Incluso los pensamientos, recuerdos e imágenes no son más que estados cerebrales que se explican por interacciones de partículas elementales. La materia sería el fundamento absoluto de todo, desde los átomos hasta la conciencia humana, como si la realidad entera estuviera compuesta de piezas ensambladas en un gigantesco sistema de bloques. Sin embargo, esta postura tropieza con problemas difíciles de resolver. El primero aparece cuando los estados cerebrales se refieren a cosas no materiales. Podemos imaginar seres o situaciones inexistentes y aún así tener representaciones claras de ellas. El hecho de que el cerebro material produzca contenidos que no son materiales abre una contradicción. Para que el materialismo sea coherente tendría que reconocer la existencia de aquello que pretende negar. De este modo, admitir que una imagen mental es sobre algo no material equivale a aceptar que lo no material también existe. Otra dificultad surge al examinar el propio pensamiento del materialista. Cuando afirma que solo existen condiciones materiales, su afirmación también depende de un estado cerebral. Pero si algunos estados cerebrales, como las fantasías, se refieren a objetos inexistentes, ¿cómo puede estar seguro de que su afirmación no es también una fantasía? Para probarlo necesitaría verificar uno por uno todos los objetos y pensamientos, algo imposible por la magnitud de datos y por limitaciones de tiempo. Así, la certeza de que todo es material queda reducida a una simple suposición sin respaldo científico concluyente. Incluso si se aceptara, el materialismo cae en contradicciones más profundas. Para identificar que una mesa está hecha de partículas subatómicas, primero hay que reconocer la mesa como tal. Pero al hacerlo ya se está admitiendo una representación previa, que no es material. El segundo problema es aún más contundente. La verdad del materialismo no puede ser idéntica a un estado neuronal. Si así fuera, cualquier pensamiento sería verdadero solo por existir en un cerebro, lo cual es absurdo. La noción misma de verdad no puede reducirse a partículas elementales. De este modo, materialismo y fisicalismo confunden un dominio particular con la totalidad de lo real. Pretenden encerrar toda la existencia en las categorías de la ciencia natural, como si los trenes, los paisajes o las instituciones sociales fueran únicamente cúmulos de partículas. Esta reducción ignora que la experiencia humana, el lenguaje y la cultura generan dominios propios que no se dejan explicar de manera exclusiva por lo físico. La realidad es más compleja que la visión que intenta reducirlo todo a materia. Frente a estas limitaciones surge la necesidad de diferenciar entre universo y mundo. El universo es el dominio de la ciencia, mientras que el mundo abarca también relaciones, hechos y contextos que trascienden lo puramente material. Wittgenstein mostró que el mundo no es solo un conjunto de cosas, sino la totalidad de hechos que las vinculan. Incluso en el vacío absoluto habría al menos un hecho, que nada existe allí. Así se revela que un mundo sin hechos es imposible, y que los dominios de la realidad son múltiples, interactúan entre sí y no pueden reducirse a un único esquema materialista. Constructivismo y la naturaleza del mundo. El constructivismo sostiene que no se pueden reducir todos los dominios de objetos a uno solo, porque cada investigación requiere un método particular que ya asume ciertos dominios. La realidad es demasiado compleja para una reducción total, y la idea de que todo hecho es una construcción humana es errónea. Aunque los seres humanos generan conocimientos mediante experimentos, teorías o instrumentos, esto no implica que los hechos existan solo como construcciones, los hechos persisten independientemente de nuestra percepción. Reconocerlos no es producirlos, sino observarlos mediante nuestras capacidades. Muchos interpretan la ciencia y la cultura como construcciones humanas, especialmente en las humanidades interpretativas, donde los textos y obras se analizan desde distintos registros. Sin embargo, esto no significa que la realidad natural se construya con nuestras percepciones. Un hecho como que pasajeros suben a un tren ocurre independientemente de que alguien lo observe.
La existencia de hechos es independiente de nuestra conciencia y no se limita a nuestras interpretaciones, incluso cuando los procesos de conocimiento involucran construcciones. La neuroconstructivismo propone que la realidad que percibimos es solo una simulación cerebral, pero este planteamiento se contradice a sí mismo, pues si todo fuera una construcción del cerebro, el propio cerebro también dejaría de existir. Así, esta teoría es solo una hipótesis sin sustento en la realidad objetiva. Reconocer hechos no requiere que los construyamos. Nuestras percepciones reflejan condiciones que existen independientemente de nosotros, como la llegada de un tren o el desarrollo de eventos históricos o artísticos. El mundo no puede definirse como la totalidad de objetos ni como la suma de todos los hechos. Existen múltiples dominios, y el mundo sería el dominio de todos ellos, aunque esta totalidad no se pueda alcanzar ni conceptualizar. La historia de la filosofía muestra intentos de definir el mundo, desde Heidegger hasta Habermas, sin lograr establecerlo como un objeto único o identificable. Algunos científicos contemporáneos, como Hawking, confunden el mundo con el universo físico, ignorando que la filosofía distingue entre ambos conceptos y que el conocimiento humano no se agota en la física. Habermas propone que el mundo es una idea regulativa, necesaria para dar coherencia a nuestras experiencias y conocimiento. Sin embargo, su definición falla al asumir que la totalidad de lo que es conocible constituye el mundo, ya que muchos hechos no son accesibles a la comprensión humana. La filosofía y la ciencia se complementan al explorar la realidad, y despreciar la primera por exceso de confianza en la segunda conduce a errores conceptuales sobre la naturaleza del mundo y su existencia. El reconocimiento de hechos demuestra que existen dominios independientes de nuestra percepción. La observación de eventos, como en la vida cotidiana o en contextos científicos, confirma que las realidades físicas y sociales persisten aunque no sean interpretadas. La realidad no depende de la mediación de nuestras herramientas o teorías, la construcción ocurre solo en los procesos de conocimiento, no en los hechos mismos. Esto evidencia que el mundo no puede ser reducido a nuestra experiencia ni a nuestras interpretaciones. En conclusión, el mundo se compone de múltiples dominios y hechos que existen independientemente de nuestra observación. La filosofía y la ciencia ayudan a comprender su complejidad, pero ninguna puede agotar por completo su esencia. La idea de que todo es construcción humana subestima la autonomía de los hechos y de los dominios, mientras que la realidad sigue existiendo más allá de nuestras interpretaciones, métodos y herramientas, mostrando que la totalidad del mundo no puede ser capturada en una sola perspectiva o registro. Parte 2. ¿Qué es la existencia? Todo lo que percibimos aparece en campos de sentido, que son los espacios donde cualquier cosa se manifiesta. La existencia se define como el hecho de que algo se presenta en un campo de sentido, no como una propiedad inherente del mundo en sí. Cada objeto o fenómeno se distingue por sus propiedades dentro de su dominio, y estas propiedades determinan su individualidad frente a otros objetos, ya sean concretos, abstractos, físicos o emocionales. La existencia de algo no depende de su comparación con todo lo demás, sino de su capacidad de destacarse en un contexto determinado. La ontología estudia sistemáticamente qué significa que algo exista, diferenciándose de la metafísica, que se enfoca en el mundo en su conjunto. Para que una ontología sea válida, debe estar conectada con nuestra experiencia de la realidad. Explicaciones que nieguen lo evidente o contradigan la experiencia directa son erróneas. La observación simple muestra que cada objeto tiene propiedades específicas que lo distinguen, como un perro, un león, un agujero negro o un pensamiento. Estas propiedades permiten identificar y diferenciar cada objeto y dominio de objetos del resto del mundo. Un objeto no puede poseer todas las propiedades posibles. La idea de un superobjeto que abarque todas las propiedades resulta incoherente, porque tal objeto no podría destacarse frente a los demás ni frente a un fondo determinado.
Los objetos ordinarios existen por un conjunto limitado de propiedades que los distinguen de otros. La existencia implica separación y distinción, y la noción de que un solo objeto contenga absolutamente todo es imposible y contradictoria, ya que eliminaría la posibilidad de destacar y diferenciarse. El debate filosófico sobre sustancias ha propuesto diferentes modelos. El monismo sostiene que existe una única sustancia que lo abarca todo, el dualismo plantea la existencia de dos sustancias distintas, y el pluralismo afirma que existen muchas sustancias independientes. El análisis muestra que el monismo es imposible por la incoherencia del superobjeto, mientras que el dualismo carece de justificación, ya que no hay razón para limitar la realidad a solo dos sustancias. Los objetos se organizan en relaciones de partes y todo, estudiadas por la mereología. Algunas combinaciones forman objetos individuales completos, como un teléfono inalámbrico compuesto por receptor y auricular, mientras que otras agrupaciones, como la nariz y la oreja izquierda, no constituyen un nuevo objeto. La existencia de un objeto depende de criterios de diferenciación y no todas las combinaciones arbitrarias generan entidades individuales reales. La distinción entre suma mereológica real y simple acumulación de partes es fundamental para comprender cómo se estructuran los objetos. Solo el pluralismo moderno permite explicar la existencia de múltiples objetos diferenciados de manera coherente. Cada objeto es un conjunto de propiedades que lo distingue de otros, y su existencia depende de su capacidad de manifestarse en un campo de sentido específico. Ni el monismo ni el dualismo logran capturar la complejidad de los objetos y sus relaciones, mientras que un enfoque pluralista y basado en campos de sentido describe cómo lo que existe aparece, se distingue y se estructura en múltiples dominios independientes, conectados por propiedades y contextos particulares. La identidad de los objetos no se define únicamente por su diferencia con otros objetos. Si intentamos describir un objeto solo diciendo lo que no es, nunca obtendremos información positiva sobre él. Cada objeto debe poseer alguna propiedad propia que lo caracterice más allá de su distinción de los demás. La diferencia absoluta, que pretende contrastar un objeto con todos los demás, es inútil porque no aporta conocimiento. Solo las diferencias relativas, que contrastan un objeto con algunos otros de manera significativa, permiten comprender su identidad. Los objetos siempre aparecen en contextos o entornos que los definen parcialmente. Ningún objeto puede ser comprendido completamente fuera de su campo de referencia. Lo que percibimos como un objeto depende de la manera en que aparece dentro de un entorno determinado, y ese entorno a su vez forma parte de otros contextos más amplios. La existencia no puede entenderse como independencia absoluta, sino como participación en una red de relaciones y contrastes significativos que permiten distinguir un objeto de otro. El concepto de existencia se redefine como aparición en un campo de sentido. Cada campo de sentido constituye un dominio en el que algo se manifiesta, aunque este dominio no sea único ni abarcativo de todo. La aparición puede incluir lo verdadero y lo falso, lo concreto y lo abstracto, sin que dependa de la percepción humana. Los campos de sentido son flexibles y pueden contener tanto objetos contables como fenómenos complejos, incluyendo obras de arte, sentimientos y construcciones intelectuales. Un mismo objeto puede presentarse de formas distintas según el campo de sentido en que se encuentre. Por ejemplo, una mano puede ser un conjunto de partículas, un instrumento para comer o una obra de arte. De manera similar, un conjunto de árboles puede ser percibido como un bosque o como individuos separados. La forma en que algo aparece determina cómo puede ser comprendido, demostrando que la identidad de los objetos está ligada a sus modos de aparición y no a una existencia única e inmutable. La percepción humana no condiciona la existencia de los objetos ni de los campos de sentido. Muchos objetos aparecen sin que nadie los note, y su existencia no depende de nuestra atención o reconocimiento. La idea de que el mundo existe solo por nuestra presencia es falsa,
El universo no depende de la humanidad ni valora su existencia. Este enfoque evita la ilusión antropocéntrica y permite comprender que los objetos y fenómenos existen en múltiples campos de sentido, algunos coincidentes y otros independientes, sin requerir un mundo único y absoluto que los coordine a todos. Los campos de sentido son el fundamento de la existencia. Existen infinitos campos que se superponen parcialmente y otros que permanecen independientes. La inexistencia del mundo absoluto no implica que nada ocurra, todo sucede en campos de sentido específicos, aunque no podamos percibir o coordinar simultáneamente todas esas apariciones. La existencia se manifiesta en la multiplicidad de estas experiencias y contrastes, y la comprensión de la realidad depende de reconocer que cada objeto, evento o fenómeno aparece en uno o varios campos de sentido, nunca de manera aislada ni absoluta. Parte 3. Porque el mundo no existe. La existencia depende de la aparición en un campo de sentido. Cada cosa solo puede existir dentro de un contexto que la haga perceptible o comprensible, como un objeto físico en un espacio, un pensamiento en una visión del mundo o un ciudadano en un estado. No todo aparece de la misma manera ni pertenece a un campo de sentido de la misma forma. La idea de mundo se concibe como el campo de sentido que contiene todos los demás, donde todo lo que existe pertenece. Sin embargo, preguntarse si el mundo mismo existe plantea un problema, pues si existiera en un campo de sentido, estaría dentro de otro campo, creando una contradicción. El mundo no puede estar dentro de sí mismo ni existir como objeto junto a otros objetos. Cualquier intento de representar el mundo siempre muestra solo copias o imágenes de él, como cuando se dibuja un campo visual que nunca puede ser idéntico a la visión real. Esta imposibilidad se refleja en la teoría de la regresión infinita de la película Escape from the Planet of the Apes, donde cada representación contiene otra representación en un ciclo infinito, mostrando que nunca se alcanza la totalidad de lo representado. En otras películas, como Cube, se exhiben campos de sentido interconectados o aislados, siempre en un vacío sin localización específica. La existencia de múltiples campos de sentido implica que el mundo, como totalidad, no puede ser concebido ni aparecer. El principio de ontología negativa establece que el mundo no existe, mientras que la ontología positiva afirma la existencia de un número infinito de campos de sentido. Cada objeto requiere un campo de sentido para existir, y cada campo de sentido a su vez aparece en otro, generando una cadena infinita. Todo pensamiento sobre el mundo no puede alcanzar la totalidad, porque no existe un campo de sentido que contenga al mundo entero. La idea del superpensamiento, que piensa todo el mundo y a sí mismo simultáneamente, muestra la imposibilidad de abarcar lo absoluto, pues no puede existir en un campo de sentido propio. Un objeto completamente aislado, como un cubo azul imaginario, no podría existir, pues la existencia requiere interacción con un campo de sentido. Cada campo de sentido, a su vez, requiere otro campo para su existencia, creando un entramado infinito que nunca permite concebir al mundo en su totalidad. La fractalidad de la ontología refleja esta imposibilidad. Los campos de sentido se repiten y se interconectan infinitamente, y solo se puede conocer fragmentos de esta estructura infinita. La totalidad del mundo permanece inaccesible, siempre diferida, lo que demuestra que no existe como unidad. Aun en este entramado infinito, los campos de sentido no son homogéneos ni indiferenciados. Cada experiencia, pensamiento o situación representa un campo de sentido particular, distinto de los demás. La identidad de cada campo de sentido depende de los objetos que contiene y de cómo estos se relacionan entre sí. La ontología solo establece que los campos de sentido existen y se diferencian, pero la naturaleza concreta de cada uno corresponde a la experiencia, la ciencia y el conocimiento humano. La diferenciación evita que todo se diluya en un caos indeterminado. Comprender que pertenece a cada campo de sentido puede llevar a errores, como asumir que los trolls existen en Noruega,
cuando solo forman parte de la mitología nórdica. La confusión surge al pensar que los objetos de los campos de sentido deben corresponder con la realidad física. Esto explica por qué los filósofos han tenido dificultades con los enunciados negativos sobre existencia. Decir que algo no existe no implica asumir que existe de alguna manera, sino que simplemente no pertenece al campo de sentido correspondiente. Así, los negativos existenciales son distintos de la afirmación de existencia de objetos concretos. Decir que algo no existe, como las brujas, requiere entender que se trata de un objeto que no aparece en ningún campo de sentido concreto. Las afirmaciones sobre la inexistencia no asumen la existencia de lo negado, más bien, señalan la ausencia de pertenencia a un campo de sentido. La confusión de siglos sobre la nada y los negativos existenciales se resuelve cuando se reconoce que la no existencia no es un objeto ni un atributo, sino una posición respecto a los campos de sentido que realmente existen. Los campos de sentido forman una red infinita e interconectada, donde todo aparece solo en relación con algo más. La imposibilidad de concebir al mundo como totalidad no implica caos absoluto, pues los campos de sentido están diferenciados y estructurados según su contenido y significado. Cada nivel de percepción u objeto tiene su propio contexto, lo que permite orientarse y distinguir entre diferentes experiencias sin depender de un mundo total que, por definición, no existe. La existencia se sostiene en esta interdependencia, no en la unidad de un todo. La existencia no es absoluta sino relativa a campos de sentido específicos. Afirmar que algo existe o no existe siempre depende del contexto y no de una existencia universal. Figuras como las brujas pueden existir en representaciones o imaginaciones, aunque nunca hayan existido físicamente en la Tierra. Incluso los elementos de la ficción tienen existencia dentro de sus propios campos de sentido. La confusión surge cuando se mezcla la imaginación con la realidad tangible, como ocurrió con las persecuciones de brujas en la historia. La idea de un mundo externo que actúa sobre nuestra percepción es errónea. No hay un mundo independiente que cause nuestras representaciones mentales. La ciencia moderna no debe confundirse con un marco ontológico que explique toda la realidad. Conceptos populares de un mundo objetivo y distante, como se refleja en la cultura o en la percepción de las galaxias, proyectan necesidades humanas de sentido sobre el cosmos, generando una visión reducida y vacía de significado de nuestra existencia. Cada experiencia cotidiana se desarrolla en campos de sentido que cambian constantemente. Los recuerdos, las sensaciones, los pensamientos y las interacciones se entrelazan en transiciones continuas entre diferentes contextos perceptivos. La vida es un flujo de campos de sentido que se cruzan, se superponen y se conectan, y cada detalle, por cotidiano que parezca, tiene relevancia dentro de la estructura de la experiencia. El mundo no se presenta como un todo universal, sino como un entramado de percepciones humanas que se despliegan en el tiempo y el espacio. El lenguaje ordinario limita la comprensión de la realidad, y los poetas como Rainer Maria Rilke muestran con mayor claridad las experiencias humanas profundas. La percepción infantil del mundo revela cómo los campos de sentido se combinan para generar experiencias humanas completas. La búsqueda de sentido y nuestra ubicación en el cosmos no pueden ignorar la riqueza de nuestras experiencias cotidianas. La idea de un hogar frío del universo es una fantasía que olvida nuestra vivencia concreta y nos aleja de la comprensión de nuestra humanidad. La filosofía antigua y las tradiciones orientales destacan el autoconocimiento sobre la construcción de una imagen universal del mundo. Reconocer que el mundo no existe como un todo absoluto nos permite centrarnos en nuestra condición humana y en la experiencia concreta. Los campos de sentido proliferan en infinitas variaciones y no necesitamos una visión global para comprenderlos. Podemos aceptar nuestra existencia, mantener un enfoque científico y defendernos de la exigencia irrazonable de explicar todo,
sin caer en la ilusión de que existe un mundo único del que podemos tener una visión completa. Parte 4. La cosmovisión de la ciencia natural. La modernidad se define por la ciencia y la ilustración, aunque algunos críticos como Adorno y Horkheimer la vinculan a desastres políticos del siglo XX. La revolución científica iniciada en el siglo XV transformó la comprensión del cosmos, desplazando al ser humano de un lugar central. La humanidad comprendió que el planeta y el universo no estaban diseñados para ella, y surgió la tendencia a concebir el mundo como un lugar sin espectadores, lo que influyó en la fantasía contemporánea de un futuro posthumano. El encuentro con culturas diferentes durante los viajes de descubrimiento, como en América, desafió la visión europea de la humanidad y mostró que otros pueblos tenían formas de entender el mundo tan válidas como las europeas. La antropología simétrica de Viveiros de Castro enfatiza que tanto los exploradores como los pueblos indígenas estudiaban y se interpretaban mutuamente, evidenciando la igualdad en la comprensión del ser humano y revelando la base del racismo moderno y los genocidios posteriores. El progreso científico ha traído mejoras tangibles en medicina, transporte y tecnología, y la ciencia sigue siendo un proyecto democrático, ya que sus métodos son verificables y reproducibles por cualquier persona. Sin embargo, la desigualdad en el acceso a la educación científica puede limitar su alcance democrático y vincular la ciencia a estructuras de poder, especialmente en sistemas académicos marcados por la economía capitalista. El problema surge al confundir ciencia con cosmovisión. La idea de un mundo sin espectadores falla por razones ontológicas y epistemológicas. El mundo no existe como objeto independiente y no es posible observarlo desde un punto de vista externo. Esto no implica ignorancia o incapacidad de crear modelos útiles, sino que cuestiona la pretensión de que la ciencia proporcione la visión última y objetiva del universo. El naturalismo sostiene que solo existe la naturaleza, un dominio unificado por leyes que excluyen lo sobrenatural. Según este enfoque, cualquier explicación basada en entidades como Dios, el alma o el destino es una hipótesis arbitraria. Esta postura surge como defensa frente a la caprichosa imaginación humana, destacando la necesidad de distinguir entre la realidad objetiva y la ficción, un principio central en la filosofía de la ciencia moderna. El naturalismo extremo puede llevar a confundir fenómenos sociales o históricos con entidades sobrenaturales, ya que su criterio de existencia se limita a lo investigable por las ciencias naturales. Gobiernos, constituciones y sistemas sociales quedan fuera de su alcance, demostrando que el enfoque de la ciencia como cosmovisión total es insuficiente y genera contradicciones cuando se intenta aplicarlo a todos los ámbitos de la experiencia humana. La interpretación literal de textos religiosos como la creación del mundo evidencia el error de reducir todas las explicaciones a hipótesis científicas. Tanto naturalistas como creacionistas cometen este error, ignorando siglos de tradición filosófica y teológica que no pretendían formular teorías científicas sobre el origen del universo. La ciencia ofrece progreso y conocimiento, pero su cosmovisión no puede sustituir la complejidad de la realidad ni abarcar la totalidad de la experiencia humana. El materialismo monista sostiene que la única realidad existente es el universo material y que todo puede explicarse mediante las ciencias naturales. Sin embargo, esta visión enfrenta problemas fundamentales, pues asume la existencia de un superobjeto, el mundo, que por principio no puede existir en su totalidad. La ciencia, entendida como método racional y libre de sesgos, no depende exclusivamente de objetos materiales y puede aplicarse a distintas áreas del conocimiento, desde la teología hasta la vida cotidiana. Los argumentos de Kripke y Putnam muestran que nuestra identidad lógica no se reduce a los componentes materiales que formamos. Los nombres propios, como Margaret Thatcher, señalan a individuos únicos más allá de sus partículas físicas, lo que indica que muchas entidades no pueden ser reducidas ontológicamente a su materialidad. Esto demuestra que el monismo materialista es insuficiente,
pues ignora la existencia de objetos cuya identidad lógica difiere de su realización material. La postura de Quine, aunque coherente con el materialismo, trata los objetos físicos como mitos culturales necesarios para organizar la experiencia, equiparándolos en principio a los dioses homéricos. Su enfoque reduce el conocimiento a un proceso material de interpretación de estímulos nerviosos, lo que implica que las teorías científicas serían construcciones arbitrarias, seleccionadas por conveniencia matemática más que por reflejar la realidad. Putnam defiende el realismo científico, según el cual las ciencias descubren la existencia de objetos en su dominio sin inventarlos. Los electrones y otros elementos investigados científicamente son reales, aunque no directamente observables. Del mismo modo, hechos históricos y personas reales, como Goethe, existen independientemente de nuestras interpretaciones, lo que establece un contraste con las visiones constructivistas que consideran los conceptos como meras abstracciones útiles. El nominalismo, precursor del constructivismo moderno, plantea que los conceptos no describen la realidad en sí, sino que son herramientas de supervivencia. Según esta visión, las estructuras de los objetos serían sólo generalizaciones sin sustancia. El realismo sostiene que existen estructuras reales que podemos reconocer, y Sider propone el realismo estructural como evidencia de que las estructuras son independientes de la imaginación, indicando que el conocimiento y los hechos no pertenecen exclusivamente al dominio material. El mental representacionalismo sostiene que lo que percibimos son meras representaciones mentales de los objetos, y que los instrumentos científicos tampoco muestran la realidad verdadera. Sin embargo, la experiencia cotidiana contradice esta hipótesis. Podemos distinguir entre percepciones reales y alucinaciones, y múltiples observadores pueden coincidir en la existencia de un objeto, lo que confirma que percibimos los objetos mismos y no solo imágenes mentales. El nuevo realismo argumenta que las cosas aparecen tal como son en los campos de sentido en los que se presentan. Las apariencias no son ilusiones sobre una realidad oculta, sino que son reales y forman parte de los hechos. Así, conocer algo implica conocerlo en sí mismo, y el conocimiento verdadero no consiste en ilusiones, sino en la percepción de los objetos y hechos tal como se presentan en los campos de sentido. Incluso cuestionamientos sobre la percepción, como los de Kant, no invalidan este enfoque. La diferencia entre objetos, su posición y su apariencia no depende de nuestra construcción subjetiva, sino de su existencia en campos de sentido específicos. Las cosas en sí mismas no necesitan estar separadas de sus apariencias, estas son su forma de manifestarse y constituyen la realidad que percibimos y conocemos. El constructivismo sostiene que todo es una construcción cultural, pero esta visión extrema resulta insostenible. Aún las ciencias naturales, que parecen describir la realidad tal como es, se enfrentan a la tentación de interpretar fenómenos según estructuras humanas. Esto lleva a la confusión entre lo verdadero y lo relativo, ya que bajo el constructivismo todo se vuelve cuestión de percepción y perspectiva. Sin embargo, nuevas corrientes filosóficas muestran que no toda verdad depende de la interpretación humana, sino que existen hechos que se mantienen independientemente de cómo los observemos. El filósofo Ted Sider propone que se pueden diferenciar predicados adecuados de los arbitrarios. Un mundo simplificado, dividido en blanco y negro, permite ver que predicados como negro capturan correctamente la estructura del mundo, mientras que otros, como blanquinegro o gatoluna, son construcciones humanas que no reflejan las divisiones reales. Esto demuestra que aunque ciertas construcciones permitan formular enunciados verdaderos, no todas representan la realidad de manera adecuada, mostrando un límite del constructivismo. Los predicados subjetivos, compartidos por comunidades, muestran cómo la experiencia humana puede generar verdades accesibles solo desde ciertos registros, como la percepción de una mañana primaveral como bella. Estas verdades no son arbitrarias ni ilusorias, pero tampoco corresponden estrictamente a la estructura objetiva del mundo.
Esto evidencia que la subjetividad y la objetividad coexisten, y que las interpretaciones culturales no pueden reemplazar la existencia de hechos que son independientes de quienes los perciben. Heidegger advierte que la idea de representar el mundo como un cuadro presupone una posición externa imposible. Toda teoría o modelo es necesariamente interno al mundo y altera lo que intenta capturar. La noción de una teoría de todo falla porque no se puede observar el mundo desde fuera. Cualquier representación siempre es parcial y condicionada por la perspectiva humana. Por ello, los intentos de construir una visión completa del mundo son inherentemente limitados y deben reconocer su posición desde dentro de la realidad. El argumento de la facticidad sostiene que existen hechos que no dependen de nuestras construcciones o percepciones. Incluso si desaparecieran todos los cerebros humanos, ciertos hechos seguirían siendo válidos. Esta perspectiva coloca a la razón humana como un acceso legítimo a la realidad, donde pensar y conocer produce hechos tan concretos como los objetos físicos. La existencia de hechos independientes de la percepción refuta la idea de que todo es relativo y confirma la necesidad de reconocer la realidad tal como es, sin depender de sistemas de interpretación. La vida cotidiana confirma este realismo. Decisiones simples, como elegir la comida en un almuerzo, involucran hechos y pensamientos que interactúan de manera concreta. Estos hechos no son menos reales que los elementos de la naturaleza. La percepción humana forma parte de la realidad y no puede ser ignorada ni subordinada a supuestas verdades absolutas de la ciencia. Por ello, la investigación de lo que existe debe ser imparcial, sin privilegios a visiones tradicionales o científicas, y reconocer que muchas verdades escapan a la medición científica, validando la coexistencia de múltiples formas de realidad y conocimiento. Ciencia y arte. El ideal del científico se concibe como un pensador totalmente racional que enfrenta fenómenos desconocidos mediante hipótesis comprobables de manera controlada y repetible, siguiendo el método cartesiano. Este ideal, sin embargo, es una ficción, ya que siempre se debe asumir algo como base, aunque carezca de justificación. La ciencia pretende explicar la realidad a través de hipótesis neutrales, pero la vida humana y la comprensión del significado no se reducen a este procedimiento, ya que nuestra experiencia y entendimiento implican creatividad y subjetividad. La apreciación del arte no puede explicarse únicamente por procesos neuronales ni por reconocimiento de patrones, pues obras de gran valor como Hamlet, Proust o Picasso requieren historia, imaginación y apertura a nuevas interpretaciones. La belleza percibida no determina el significado de una obra, y reducir el arte a estímulos sensoriales o a IQ tests ignora su dimensión de intención y comunicación. Comprender el arte implica un proceso activo de lectura de colores, formas y contexto histórico que revela la intención del creador. Las pinturas de Palek muestran cómo la acción del artista se refleja en la comprensión del espectador, creando un proceso de interpretación que combina percepción, conocimiento previo y reflexión. Esta forma de entender el arte no es arbitraria, sino que implica libertad y conciencia de la manera en que comprendemos. El entendimiento de decisiones humanas, obras de arte o fenómenos culturales trasciende la biología y la matemática, mostrando que la persona misma es un acto creativo que no puede reducirse a procesos científicos. El espíritu, entendido como la dimensión del significado en la comprensión humana, es objeto de las humanidades y es tan objetivo y real como los hechos científicos. Ignorarlo conduce a una visión incompleta de la existencia, donde la ciencia, aunque poderosa para explicar ciertos aspectos de la naturaleza, no captura el sentido de la acción humana ni de la creatividad. Las humanidades revelan estructuras y sentidos que son esenciales para comprender la cultura, la historia y la obra de los artistas, así como la interacción entre personas. El error del cientificismo contemporáneo consiste en confundir la ciencia con un sistema absoluto capaz de responder todas las preguntas, dejando de lado la dimensión del significado y del espíritu. La ciencia explica lo que puede, pero no alcanza una cosmovisión completa,
y quienes basan su entendimiento exclusivamente en el universo pierden contacto con la experiencia humana. Reconocer que el mundo no existe como objeto absoluto permite valorar la creatividad, el espíritu y el significado, elementos esenciales de nuestra condición y comprensión. Parte 5. El sentido de la religión. La filosofía ha buscado comprender el significado de la vida humana, cuestionando si nuestra existencia tiene un sentido que trasciende lo cotidiano o si solo es una proyección humana para enfrentar la muerte, el mal y el dolor. No basta con asumir que vivimos en un universo material sin sentido, ya que esta perspectiva ignora la dimensión del espíritu y la importancia de investigar los supuestos del nihilismo moderno, que afirma que todo significado humano es una ilusión y que nos coloca como extraños en un cosmos frío y deshabitado. La idea de un punto de vista absoluto, como el de Dios, es una fantasía que nos hace creer en conceptos como el universo o la realidad como entidades completas, cuando en realidad no existen como objetos finales. Renunciar a la idea de totalidad abre la posibilidad de una creatividad radical y libertad infinita, pues los campos de sentido se extienden sin reglas preestablecidas. La ilusión de un mundo gobernado por leyes universales o de un orden social racional es similar a intentar hallar el número entero más grande. Siempre se puede ir más allá y descubrir nuevas dimensiones de sentido. El proceso de racionalización y desencantamiento descrito por Max Weber muestra que la modernidad se percibe como ordenada y gobernada por expertos, aunque en realidad es compleja y difícil de gestionar. La creencia en una racionalidad subyacente de la sociedad funciona como una ideología que nos da seguridad, pero no refleja necesariamente la realidad. La diferencia entre desencantamiento y secularización evidencia que la ciencia no reemplaza a la religión, sino que la racionalización social genera la ilusión de un orden gobernado por leyes, independientemente de si realmente existe. Niklas Luhmann señala que esta percepción de racionalidad forma parte de la herencia europea, un continuum de pensamiento que presupone un orden universal, lo cual es ontológicamente indefendible. La fe en el progreso y en la ciencia funciona como una forma de fetichismo, proyectando poderes sobrenaturales sobre objetos creados por nosotros mismos para integrar nuestra identidad en un todo racional. Este fetichismo se refleja en la necesidad de un sujeto supuesto saber, un guardián invisible de la orden social que puede tomar la forma de la ley, el jefe, el policía o el científico. El desencanto del mundo coloca a la ciencia en la posición de garantizar el orden social, pero esto la sobrecarga, pues ninguna investigación puede liberar a los humanos de la responsabilidad de renegociar constantemente las reglas de convivencia. La racionalidad del mundo social depende de un nuevo realismo que reconozca la validez de la experiencia humana y sus valores, tratándolos con la misma seriedad que los fenómenos naturales. El fetichismo contemporáneo de la ciencia proyecta nuestro deseo de orden en expertos, eximiéndonos de decidir cómo vivir, cuando en realidad somos nosotros quienes debemos construir y ajustar continuamente el orden en nuestras sociedades. Existen dos formas de religión. La primera es el fetichismo, que consiste en crear representaciones de un principio universal que todo lo controla y ordena, y la segunda es la expresión de nuestra orientación hacia lo infinito. Esta última reconoce que no hay una única forma de comprender lo infinito ni una única religión verdadera, sino una multiplicidad de intuiciones, cada una con valor propio. La religión entendida así promueve la tolerancia, reconociendo que otros puntos de vista sobre lo infinito son igualmente legítimos y valiosos. La religión fetichista se manifiesta en venerar un objeto o principio como origen de todo sin permitir cuestionamientos sobre su centralidad. Esto no se limita a dioses tradicionales, sino que incluye la veneración de la naturaleza, la ciencia o cualquier idea que pretenda explicar completamente la realidad. La proyección de autoridad y orden en un sujeto que sabe funciona como mecanismo de seguridad y control, reforzando la ilusión de un orden universal que, en realidad, requiere constante renegociación y supervisión humana.
El fetichismo religioso se refleja también en la ciencia cuando ésta es percibida como garante del orden social. La adoración de leyes, fórmulas o expertos se convierte en una forma de religión secular, donde se venera un principio universal sin considerar la complejidad de la experiencia humana. Esta tendencia se ve en movimientos modernos como la cienciología, que aprovechan la fe en la ciencia y la autoridad de los expertos como sustitutos de lo divino, mostrando que la racionalidad científica también puede asumir un carácter religioso. Nietzsche y Marx critican las diversas formas de fetichismo. Nietzsche señala que los seres humanos fabrican mundos ocultos para evadir su sufrimiento y finitud, mientras Marx relaciona el fetichismo con la producción de mercancías, donde los productos parecen existir por sí mismos sin revelar las relaciones humanas que los originan. Esta crítica evidencia cómo las estructuras de poder y creencias transforman la percepción de la realidad, generando dependencia y alienación en la vida cotidiana. El consumo de alimentos procesados, como la salchicha de cerdo, ejemplifica el fetichismo contemporáneo, se percibe como un objeto autónomo, separado de su origen animal y de los procesos humanos que lo producen. Esta desconexión refleja un patrón de pensamiento que se repite en distintas áreas de la vida, desde la religión hasta la ciencia y la economía, y subraya cómo la ilusión de autonomía y orden perpetúa la alienación y la dificultad de comprender la complejidad de la realidad. La religión no se limita a la veneración de un objeto. Tradiciones como la judía, cristiana e islámica rechazan la idolatría, invitando a no crear imágenes de lo divino y a buscar un significado más profundo. Esta postura impulsa la comprensión de que no existe un objeto supremo tangible que merezca nuestra devoción. La religión no fetichista concibe a Dios como un infinito que trasciende nuestra comprensión y nos envuelve en un sentido que va más allá de lo racional. La experiencia religiosa se asocia con la búsqueda de significado en lo incomprensible, sin necesidad de explicaciones científicas ni literalidad de textos antiguos. La historia de la humanidad evidencia que la búsqueda de sentido no comenzó con teorías científicas sino con la reflexión sobre nuestra propia existencia. Ante la incertidumbre sobre quiénes somos y por qué actuamos como lo hacemos, los primeros humanos iniciaron la indagación de un orden o sentido en la vida, que más tarde dio origen a la religión. Esta búsqueda no solo refleja curiosidad sino un impulso de acercarse a sí mismos a través del infinito, interpretando la vida como un espacio que trasciende lo meramente biológico y lo tangible. El ser humano no se distingue por la racionalidad o el pensamiento abstracto, sino por la capacidad de reflexionar sobre sí mismo y su existencia. La conciencia y la autoconciencia no garantizan conocimiento pleno de uno mismo. La percepción del mundo y de los demás siempre está mediada por nuestra propia subjetividad. Este proceso de comprensión de la propia existencia es lo que la tradición filosófica alemana llama Geist o espíritu, donde el sentido se encuentra en la interacción con lo que nos rodea y en la interpretación de significados existentes. La religión surge como un medio para reconciliarse con la propia existencia y comprender el mundo como significativo. A través de ella, la persona experimenta un retorno a sí misma desde la vastedad del infinito, reconociendo su posición como un punto dentro de un todo mayor. Esta experiencia da lugar a la sensación de que nuestra vida y nuestras decisiones forman parte de un contexto más amplio, en el que la búsqueda de sentido no es solo posible sino necesaria. La filosofía existencial profundiza en esta experiencia, señalando que la condición humana implica la libertad de cambiarse y redefinirse. Las formas de desesperación descritas por Kierkegaard reflejan la tensión entre desconocer el yo, negarse a ser uno mismo o forzarse a asumir una identidad específica. Esta capacidad de cuestionar y transformar la propia existencia distingue a los humanos de otras especies y fundamenta la relación con el sentido y la espiritualidad. El espíritu se manifiesta en la relación que mantenemos con nosotros mismos, tratando nuestro yo como a otro ser con quien interactuamos y del que podemos aprender.
Las emociones y experiencias no son solo estados afectivos, sino expresiones de nuestra relación con nuestro propio ser. La salud del espíritu depende de reconocer cómo los juicios inconscientes sobre uno mismo influyen en el sufrimiento y cómo es posible reconstruir esta relación para vivir de manera más plena. El conocimiento de sí mismo no se limita a la introspección individual, sino que se expande a través de las relaciones con otros. La interacción social refleja rasgos propios que pueden pasar desapercibidos y revela proyecciones inconscientes sobre los demás. Este fenómeno, identificado por Freud como transferencia, evidencia que nuestra comprensión de nosotros mismos está inseparablemente ligada a cómo percibimos y nos relacionamos con otros seres humanos. La experiencia de lo divino o de Dios, según Kierkegaard, representa la posibilidad de máxima distancia y transformación del yo. Reconocer que todo es posible permite experimentar la libertad de adoptar diferentes actitudes y estilos de vida. La existencia se caracteriza por un proceso constante de recreación del yo, donde el pasado, presente y futuro se entrelazan y donde la religión y la filosofía ofrecen marcos para explorar, cuestionar y dar sentido a la vida en un universo que trasciende nuestra comprensión inmediata. La comprensión de Dios no requiere asumir su existencia como un ser que impone leyes o interviene en el mundo con milagros. Dios se manifiesta en la manera en que la humanidad experimenta y comprende su propia existencia y capacidad de trascender. Los textos religiosos antiguos no describen fenómenos naturales como los entendemos hoy, sino que expresan la totalidad de lo real desde perspectivas históricas y culturales específicas. Conceptos como pecado o espiritualidad se entienden como orientaciones hacia uno mismo y hacia el desarrollo del espíritu, no como actos de maldad o pensamiento sombrío. Las religiones, aunque varían cultural e históricamente, buscan un sentido profundo que trasciende la superstición y los rituales vacíos, reflejando la necesidad humana de significado. El sentido de la religión surge de nuestra relación con nosotros mismos y con el espíritu. La ciencia y la religión no son mundos completamente separados, sino expresiones distintas de la búsqueda de comprensión. La objetividad científica estudia el cuerpo y la naturaleza sin considerar la dimensión espiritual, pero esto no niega la existencia del espíritu ni su relevancia en la vida humana. Cada actividad humana refleja una relación normativa con uno mismo, un intento de comprender y expresar quiénes somos. La idea de Dios, según Kierkegaard, representa la posibilidad de múltiples formas de relacionarnos con nosotros mismos, guiando hacia un sentido de vida que evita la reducción del espíritu a superstición o materialidad. La religión no proporciona explicaciones absolutas del mundo, sino que reconoce la finitud humana y la búsqueda constante de sentido. Esta perspectiva aparece en distintas tradiciones, desde el hinduismo hasta el cristianismo y el budismo, enseñando que no hay un principio supremo que organice y garantice el sentido de la vida. La historia de la espiritualidad ha permitido el desarrollo de la metafísica y la ciencia, contribuyendo a la modernidad y al entendimiento de la libertad y del espíritu. La religión, al reconocer la existencia del espíritu y su pluralidad, sigue siendo esencial para comprender la condición humana, evitando que la espiritualidad se convierta en fetiche o superstición y afirmando la responsabilidad de cada persona de encontrarse a sí misma. Parte 6. El sentido del arte. El arte no se limita a entretener ni a representar la belleza. Muchas obras resultan desagradables o perturbadoras, y su valor no radica en la belleza tradicional, sino en la capacidad de desafiar nuestras percepciones y convenciones. La interacción con el arte exige un esfuerzo interpretativo que nos obliga a confrontar lo aparentemente incomprensible y a asumir una participación activa en la construcción de significado. De este modo, el arte revela que el sentido no solo se encuentra en los objetos sino en la manera en que los percibimos, destacando que algunas formas de significado existen dentro de campos de sentido a los que pertenecemos. El arte nos enfrenta al sentido mismo y nos hace conscientes de nuestras propias formas de percepción.
La pintura, la música, el cine o incluso la alta cocina desplazan los objetos de los campos de sentido habituales para que podamos comprender cómo aparecen. En lugar de observar pasivamente, aprendemos sobre nuestros hábitos perceptivos, descubriendo aspectos de la visión, la audición o el gusto que normalmente permanecen ocultos. Este desplazamiento nos permite relacionarnos de manera más profunda con los objetos y comprender que nuestra experiencia del mundo no es automática ni uniforme. La distinción entre realidad y ficción es insuficiente para explicar el arte. Muchas obras literarias o cinematográficas, desde Proust hasta películas contemporáneas, exploran mundos ambiguos donde lo real y lo imaginario se mezclan, cuestionando nuestra percepción y comprensión de la experiencia. La fantasía no es un mundo separado de la realidad, sino un medio a través del cual se confirma nuestro contacto con el mundo. El arte muestra la ambivalencia del sentido, evidenciando que los objetos solo existen dentro de campos de sentido específicos, y que estos campos forman parte integral de la experiencia de la realidad. La pintura renacentista ilustra la relación entre luz, color y significado humano. Obras como La joven leyendo una carta junto a una ventana exploran la interacción entre lo visible y la subjetividad, combinando elementos de realidad y ficción. La luz, el color y los detalles de la escena articulan significados complejos que involucran interpretación, deseo y moralidad. Este tipo de obras eleva escenas cotidianas a niveles sublimes, mostrando que el arte tiene dignidad ontológica, pues crea campos de sentido tan válidos como los estudiados por la ciencia natural. El concepto de sentido y referencia ayuda a entender cómo los objetos aparecen en distintos campos de sentido. Un objeto no se define solo por su existencia física, sino por la manera en que se presenta dentro de un dominio determinado. Cada objeto tiene modos de presentación objetivos que determinan cómo es percibido y comprendido. La reflexión permite pasar de la observación directa al análisis de cómo los objetos y las experiencias se presentan, revelando la estructura de los campos de sentido y ofreciendo una forma de conocimiento que no depende únicamente de la subjetividad. El arte ilumina lo que normalmente se da por sentado, mostrando acciones, escenas, sonidos o palabras desde perspectivas inesperadas. Su valor reside en la capacidad de sorprender y revelar nuevas formas de sentido, obligándonos a ver lo familiar de manera distinta. Al confrontar campos de sentido desconocidos, el arte nos enseña a apreciar la diversidad de perspectivas y a comprender que la experiencia humana no puede reducirse a la rutina ni a la apariencia superficial de los objetos. Esta capacidad de transformar la percepción es la esencia del significado del arte. El poema en prosa de Mallarmé, El demonio de la analogía, muestra cómo una frase aparentemente absurda puede abrir la percepción hacia una verdad inesperada. La oración «La penúltima ha muerto» parece carecer de sentido, pero provoca una visión que se concreta al observar instrumentos musicales antiguos. Lo absurdo de la frase se transforma en significado al ser confirmado por el mundo exterior, evidenciando que lo que inicialmente parece carecer de sentido puede contener una verdad profunda. La percepción del lenguaje y la relación con la realidad se convierte en un vehículo de comprensión, donde lo sobrenatural representa la verdad en forma poética. El análisis del sonido de la palabra penúltima revela la noción de vacío o nada en la poesía. La combinación de significantes que parecen no referirse a nada logra evocar representaciones vagas en la mente, conectando lo poético con la capacidad de expresar verdades indirectas. La poesía no depende de la referencia directa, sino de la interacción entre el lenguaje y la percepción, lo que permite que lo aparentemente insustancial se convierta en vehículo de significado. Cada pensamiento articulado lingüísticamente surge de una interacción con la realidad, ya sea poética o lógica, mostrando que la aparición de ideas no es arbitraria sino inducida por la experiencia y el entorno. El humor y la psicología freudiana reflejan un mecanismo similar al de la poesía. La sustitución inesperada de palabras, como en la comedia Salami Aleikum,
provoca asociaciones inconscientes que permiten expresar deseos y miedos reprimidos de manera indirecta. Los chistes desplazan significados, conectando lo consciente con lo inconsciente sin amenazar la estabilidad psicológica. Tanto la risa como el arte liberan de la obligación de pensar puramente de manera racional, creando un espacio donde se revela el sentido de los objetos más allá de las expectativas lógicas y mostrando cómo los prejuicios y las normas sociales pueden ser cuestionados a través de experiencias estéticas y humorísticas. La obra de arte revela objetos junto con su sentido, creando campos reflexivos de percepción. Ejemplos como Black Square de Malevich y Chica leyendo una carta en la ventana abierta de Vermeer muestran que la abstracción o la figuración no excluyen la presencia de objetos significativos. La pintura de Malevich presenta un objeto paradigmático, un cuadrado negro sobre fondo blanco, haciendo visible la interacción entre primer plano y fondo. Esta interacción simboliza cómo todo objeto aparece contra un trasfondo que nunca se muestra por completo, subrayando la relatividad de la existencia y la importancia de la percepción en la experiencia estética. La supremacía de Malevich radica en mostrar que el mundo que percibimos como observadores es el fondo contra el que se destaca la obra de arte. Al enfocarnos en un objeto, el fondo del mundo se vuelve secundario y desconocido, generando la sensación de vacío. Este vacío refleja la imposibilidad de abarcar un campo total de sentido y nos libera de la necesidad de integrar conceptualmente todo lo existente. Cada objeto emerge de un trasfondo que permanece invisible, revelando que la realidad tal como se concibe no existe y que el sentido verdadero se encuentra en la relación entre aparición y trasfondo, transformando el arte en un medio para comprender que cada algo depende de un nada que lo sostiene. El cine y el arte cuestionan la ilusión de un orden unitario en la sociedad mostrando la diversidad real de perspectivas y experiencias. La idea de una cultura homogénea es insostenible, ya que cada ciudad, grupo social y generación posee su propio carácter. La democracia se fundamenta en reconocer la pluralidad de puntos de vista y la igualdad de los seres humanos en tanto cada uno percibe de manera distinta, permitiendo la libertad de opinión y el diálogo para determinar cuáles perspectivas son valiosas y cuáles deben ser corregidas. La diversidad no disminuye la objetividad, sino que evidencia que no existe una única verdad que dicte cómo vivir. Las obras de arte muestran objetos dentro de campos de sentido, donde cada elemento se percibe en relación con otros y con el marco que los enmarca. En la pintura, los marcos multiplican las perspectivas y resaltan la interconexión de los objetos con su contexto. La modernidad y el barroco descubrieron la multiplicidad infinita de perspectivas, como lo evidencian las matemáticas y la pintura de Vermeer. El mundo no es un campo fijo y único, sino que se diversifica en infinitos planos de percepción, donde cada perspectiva aporta información y comprensión, mostrando que la realidad no puede reducirse a una sola mirada. La pluralidad de perspectivas no implica que todas sean igualmente verdaderas, sino que cada una contribuye a la riqueza de los campos de sentido. Tanto la objetividad como la subjetividad parcial de la percepción son insuficientes si se consideran de manera aislada. Los campos de sentido existen como estructuras ontológicas en las que cada perspectiva añade valor, descubriendo conexiones y ampliando nuestra comprensión. La interacción entre perspectivas revela que el mundo no existe como un todo cerrado, sino que se despliega en infinitas formas de sentido que se modifican, se entrelazan y se enriquecen continuamente, ofreciendo un marco para comprender la diversidad de la experiencia humana y estética. Parte 7. Créditos finales. Televisión. La televisión se ha convertido en un medio central para percibir y apropiarnos de la realidad, ampliando nuestra visión más allá de lo inmediato y permitiéndonos observar eventos remotos en tiempo y espacio. Su poder radica en crear distancia y control simbólico sobre situaciones como guerras, desastres o logros deportivos, al tiempo que ejerce una función ideológica que influye en la forma en que concebimos la sociedad y nuestras propias experiencias.
Las series de televisión han desarrollado narrativas complejas que exploran la condición humana, reflejan el espíritu de la época y moldean nuestra percepción de la realidad y del humor, mostrando que el entretenimiento puede también contener un análisis profundo de la vida contemporánea. Series como Seinfeld y Curb Your Enthusiasm muestran que la vida puede ser comprendida como una comedia centrada en la cotidianidad, sin necesidad de un significado metafísico oculto. Seinfeld representa la existencia sin buscar un propósito trascendental, mientras Curb Your Enthusiasm introduce la dimensión de responsabilidad personal y social, enseñando que nuestra interacción con la sociedad y con nosotros mismos genera sentido. La comedia televisiva permite experimentar la libertad de interpretar los eventos y nuestras acciones sin depender de un orden universal, resaltando la importancia de la autorreferencia y de comprender los contextos en los que vivimos. El sentido de nuestras percepciones no se limita a los 5 sentidos tradicionales, ya que pensar puede considerarse también un sentido que nos guía en la interacción con la realidad. Los sentidos no residen únicamente en nuestro cuerpo, sino que son estructuras objetivas que nos permiten acceder a los campos de sentido y navegar por lo infinito. La televisión, al involucrar nuestro sentido de la vista, amplifica nuestra capacidad de entender múltiples perspectivas, demostrando que la realidad se despliega en infinitos campos de sentido y que nuestra participación en ellos es activa y significativa. El mundo no existe como un objeto único y cerrado, sino que surge a través de una pluralidad infinita de campos de sentido en los que todo lo que existe aparece de formas diversas. La existencia y la comprensión de estos campos nos permiten construir sentido y participar en la creación de significados sin depender de estructuras absolutas. La libertad moderna consiste en reconocer esta multiplicidad de perspectivas y explorar cómo interactúan entre sí, cultivando una participación consciente en la vida colectiva. La televisión y otros medios visuales nos enseñan a interactuar con la diversidad de interpretaciones posibles, mostrando que no hay una única realidad que determine lo verdadero o lo ficticio. Al experimentar estas multiplicidades, comprendemos que todo lo que aparece tiene sentido dentro de un contexto determinado, y que la interpretación es parte de nuestra experiencia activa de la realidad. Esta perspectiva nos libera de la ilusión de un mundo único y absoluto, invitándonos a explorar, juzgar y modificar los campos de sentido de manera creativa y crítica. El significado de la existencia se encuentra en la interacción con los campos de sentido y en la participación consciente en sus infinitas posibilidades. La vida no requiere un propósito trascendental para tener valor, su significado se revela en la diversidad de perspectivas y en la capacidad de actuar y reflexionar dentro de ellas. Reconocer que todo lo que existe es interpretado y comprendido en múltiples campos de sentido nos ofrece una visión emancipadora que transforma la relación con nosotros mismos y con la sociedad. El compromiso con los campos de sentido y la pluralidad de perspectivas constituye la base del significado de la vida. La existencia se despliega en infinitas posibilidades y nuestro papel es participar, explorar y comprender estos campos, evaluando lo que debe preservarse y lo que puede modificarse. La experiencia humana es un viaje colectivo hacia lo infinito, en el que cada acción y cada percepción contribuyen a la expansión del sentido, recordándonos que la libertad y la responsabilidad surgen del reconocimiento de esta multiplicidad ontológica. Gracias por acompañarnos en este recorrido por Porque el mundo no existe de Marcus Gabriel. Esperamos que estas reflexiones te hayan inspirado a profundizar en la idea de cómo la realidad se despliega a través de infinitos campos de sentido y cómo nuestra percepción y participación construyen significado. Queremos agradecer al autor por compartir su conocimiento y experiencia en este campo, proporcionando una perspectiva única que amplía nuestra comprensión sobre la existencia, los sentidos y la libertad de interpretar la realidad desde múltiples perspectivas. No olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartir este vídeo si te ha sido útil. Nos vemos en el próximo resumen.